La psicología de la guerra en la antigua Roma iba mucho más allá del campo de batalla. Los generales romanos entendían que vencer comenzaba mucho antes de que las espadas se cruzaran. La preparación mental de sus soldados, la planificación estratégica y el control del miedo eran herramientas tan decisivas como las legiones mismas. Si te suscribes a El Espejo de la Mente, nos estarás apoyando para poder crear más vídeos y seguir explorando cómo la psicología y el control mental influían en los grandes líderes y ejércitos de la historia. Los romanos entrenaban a sus soldados no solo físicamente, sino psicológicamente. La disciplina era absoluta. Cada movimiento, cada orden, era repetido hasta la automatización. Esta rigidez convertía a los soldados en instrumentos de precisión, capaces de actuar incluso cuando el miedo intentaba paralizarlos. El miedo era un enemigo constante. Los romanos lo entendían y lo transformaban en motivación. La práctica repetida, la exposición controlada a escenarios de combate y la confianza en el líder reducían la ansiedad y aumentaban la resiliencia. La mente humana, entrenada para anticipar peligros, podía ser moldeada para responder con eficacia. El entrenamiento incluía simulaciones de batalla y combates rituales. Estos ejercicios no solo fortalecían el cuerpo, sino que enseñaban a los soldados a manejar la tensión y a reaccionar bajo presión. La preparación mental era igual de importante que la fuerza física. El rol del líder era crucial. Un general romano debía proyectar seguridad y control. Su presencia calmaba a las tropas y reforzaba la confianza. La psicología de la autoridad mostraba que la mente responde a líderes percibidos como competentes y decididos, y Roma lo explotaba sistemáticamente. Las marchas largas y el trabajo comunitario también tenían un propósito psicológico. Enseñaban resistencia, fomentaban la cohesión y reducían la dependencia individual. Un soldado romano no luchaba solo. Luchaba como parte de un colectivo que funcionaba como una unidad mental y física perfectamente coordinada. El uso del reconocimiento del terreno era estratégico y psicológico. Conocer el espacio en el que se lucharía reducía incertidumbre y ansiedad. Los generales estudiaban mapas, posicionaban exploradores y preveían obstáculos, controlando así la percepción que sus soldados tendrían del conflicto. La moral de las tropas se trabajaba de manera sistemática. Celebraciones, discursos motivacionales y rituales de preparación fortalecían el sentido de propósito y pertenencia. La mente humana responde al reconocimiento social y al sentido de misión, y los romanos lo sabían perfectamente. El castigo y la recompensa eran mecanismos de control mental. La disciplina romana era estricta, pero también justa según sus propios códigos. Recompensar la valentía y sancionar la desobediencia reforzaba patrones de comportamiento que aumentaban la eficacia colectiva. El miedo a la vergüenza y la deshonra se utilizaba como herramienta psicológica. La cohesión y el honor eran valores que mantenían a los soldados alineados con las expectativas del grupo, mostrando cómo la psicología social podía ser tan poderosa como cualquier arma. La estrategia incluía la preparación para la incertidumbre. Los soldados aprendían a adaptarse a cambios repentinos en la batalla. La mente humana, entrenada para la flexibilidad cognitiva, podía enfrentar situaciones inesperadas con calma y efectividad. El uso de formaciones específicas, como la testudo, tenía un efecto psicológico tanto en los enemigos como en los propios soldados. La sensación de protección aumentaba la confianza, mientras que para el adversario, la disciplina de la formación generaba intimidación y miedo. El control del ritmo y la rutina diaria era parte de la preparación mental. Horarios estrictos de descanso, alimentación y ejercicios generaban previsibilidad y reducían el estrés. La mente humana se beneficia de la estructura, especialmente en contextos de alta tensión. La educación y la lectura de textos sobre historia militar y estrategia reforzaban la mente. Conocer victorias y derrotas pasadas permitía anticipar errores y aprender de experiencias ajenas, mostrando que el conocimiento también era una herramienta psicológica decisiva. Ciertamente, los rituales religiosos tenían un efecto sobre la mente. Sacrificios, oraciones y ceremonias no solo buscaban la bendición de los dioses, sino que reforzaban la confianza, la unidad y la motivación.
demostrando que la psicología y la cultura estaban profundamente entrelazadas en la preparación romana. Los romanos también utilizaban la sorpresa como herramienta psicológica. Mantener en secreto movimientos, estrategias o incluso la ubicación exacta de los ejércitos generaba incertidumbre en el enemigo y permitía que la mente de los soldados permaneciera concentrada en objetivos claros. La anticipación y la información controlada eran claves para el éxito. La propaganda y los relatos de victorias previas tenían un efecto psicológico poderoso. Los soldados confiaban en la capacidad de sus líderes y en la fuerza del ejército, porque internalizaban historias de éxito, lo que aumentaba su autoestima colectiva y reducía la duda antes de entrar en combate. El trabajo en equipo se entrenaba constantemente. Las legiones no eran un conjunto de individuos, sino una mente colectiva, capaz de coordinar movimientos complejos. Esta sincronización mental fortalecía la confianza mutua y generaba seguridad ante la incertidumbre de la batalla. Los líderes romanos entendían la importancia de las emociones. Saber cuándo motivar con el miedo, con la esperanza o con la disciplina era un arte. La mente humana responde a estímulos emocionales, y César y otros generales lo utilizaban para guiar la conducta de sus soldados de manera predecible y efectiva. El concepto de honor y gloria personal estaba intrínsecamente ligado a la psicología de la guerra. La búsqueda de reconocimiento no solo impulsaba la valentía, sino que generaba un compromiso emocional que hacía que los soldados arriesgaran su vida por la reputación y el respeto dentro de la legión. Incluso el equipamiento tenía un propósito psicológico. La armadura, los escudos y las espadas no solo protegían físicamente, sino que transmitían seguridad y confianza. Sentirse protegido reduce la ansiedad y permite que la mente se concentre en la estrategia y el control de la situación. La preparación para la adversidad era constante. Los romanos entrenaban en condiciones difíciles y simulaban escenarios extremos. La exposición controlada a estrés físico y emocional fortalecía la resiliencia mental, enseñando a los soldados a permanecer firmes incluso en las peores circunstancias. El liderazgo ejemplar era otra herramienta crucial. Los generales luchaban junto a sus hombres, demostrando coraje y compromiso. Esta conexión emocional reforzaba la obediencia y la moral, mostrando que la psicología del ejemplo podía ser más poderosa que cualquier orden. El manejo del silencio y de la comunicación no verbal tenía efectos estratégicos. Gestos, señales y movimientos coordinados permitían transmitir órdenes sin generar confusión, lo que mostraba cómo la mente puede interpretar y reaccionar a estímulos sutiles en situaciones de alta presión. Los ejercicios de coordinación y repetición generaban automatización de conductas. Los soldados no tenían que pensar en cada acción individual, sino que respondían de manera instintiva y coherente. La mente humana, entrenada de esta manera, podía concentrarse en la táctica y en la toma de decisiones estratégicas. El control del miedo a la muerte se trabajaba con filosofía y disciplina. La educación en valores, la lealtad al grupo y la comprensión del deber ayudaban a los soldados a superar el terror, demostrando que la mente puede ser moldeada para enfrentar riesgos extremos. Los romanos también manejaban la anticipación de la reacción enemiga. Estudiaban patrones de comportamiento, historial de enfrentamientos y temperamento de rivales para preparar respuestas adecuadas. La mente que prevé movimientos ajenos puede generar ventaja antes de que la batalla siquiera comience. El uso de señales, estandartes y formaciones intimidantes no solo tenía un efecto táctico, sino psicológico. Generaba miedo en el enemigo y reforzaba la sensación de poder en sus propias tropas. La percepción y la psicología se integraban al plan de guerra como elementos inseparables. El descanso y la recuperación eran parte del entrenamiento mental. Los soldados romanos comprendían la importancia de la mente descansada para la toma de decisiones y la estabilidad emocional, lo que demuestra que incluso en guerra, el equilibrio mental era valorado y planificado. En resumen, la victoria romana dependía tanto de la preparación psicológica como de la fuerza física. Entrenamiento, disciplina, resiliencia, control emocional y liderazgo eran elementos esenciales para que los soldados vencieran antes de enfrentarse al enemigo.
La psicología de la guerra romana demuestra que dominar la mente puede ser tan decisivo como dominar el campo de batalla. Si este análisis de la mente y la estrategia de los romanos te ha resultado útil, dale me gusta y suscríbete a El Espejo de la Mente para seguir descubriendo cómo la psicología, el liderazgo y la superación personal pueden aplicarse en la historia y en la vida actual.